En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. San Juan de la Cruz, Ruega por nosotros. nosotros. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahí mientras rezábamos se incorporó Eve. Bueno, Bien. yo creo que todos ya la conocen a Liliana, la profesora Liliana, pero bueno, mínimamente presentar, sobre todo agradecer por la disponibilidad para darnos esta charla sobre este aspecto más literario de San Juan de la Cruz, digamos. Nosotros queremos profundizar en su pensamiento, en su doctrina, pero justamente el modo también es aprender a leerlo, y por eso hace falta también conocerlo más literariamente. Así que bueno, Liliana, la palabra, Bueno, muchísimas gracias. bueno, muy bien. No, gracias a ustedes por la invitación. Esta conferencia yo la di hace unos años en el seminario durante la Semana de la Cultura. Entonces tenía más o menos armado, por eso acepté. Y el año pasado, en la Semana de la Cultura, las hermanas contemplativas también me la pidieron. Así que bueno, está más o menos como reacomodada. Y ahora agrega algo más. Bueno, agradezco por supuesto la invitación y a mí por supuesto que me da un poco de prurito hablarle a monjes sobre San Juan de la Cruz, pero me voy a limitar a mi aspecto, digamos, propiamente literario. Y para empezar, ya que hay tanta devoción en el Instituto San Juan Pablo II, yo había puesto las palabras de él en una visita que hizo a Segovia, donde se encuentra la tumba, en el año 1982, porque hay una gran relación entre ellos dos. Y este es el texto. Yo ahora voy a compartir un PowerPoint, ¿saben? Bueno, voy a ir trabajando a partir de ahí, pero ustedes pueden dejar en la pantalla si quieren mi imagen para que no me desaparezca tanto, si quieren, si no le importa. Ahí presento. Ahí está, la poesía de San Juan de la Cruz. Y este es un fragmento de esa homilía del 4 de noviembre de 1982. Doy gracias a la providencia que me ha concedido venir a venerar las reliquias y evocar la figura y doctrina de San Juan de la Cruz, a quien tanto debo en mi formación espiritual. Aprendí a conocerlo en mi juventud y pude entrar en un diálogo íntimo con este maestro de la fe, con su lenguaje y su pensamiento, hasta culminar con la elaboración de mi tesis doctoral sobre la fe en San Juan de la Cruz. Desde entonces he encontrado en él un amigo y maestro que me ha indicado la luz que brilla en la oscuridad para caminar siempre hacia Dios. Y cita estos versos de San Juan: sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía. No es muy larga esta homilía, seguramente ustedes ya la conocen, pero está bueno repasarla, ¿no? En estos párrafos que extraje está la síntesis de cuál sería la línea temática principal en la obra de San Juan de la Cruz. El santo de Fontiveros es el gran maestro de los senderos que conducen a la unión con Dios. Este es el gran tema, la unión del alma con Dios, el gran tema de su poesía. Obviamente, también de la poesía mística en la que insertamos a San Juan. Con esta insistencia en la pureza de la fe, Juan de la Cruz no quiere negar que el conocimiento de Dios se alcance gradualmente desde las criaturas, como enseña el libro de la sabiduría y repite San Pablo en la carta a los romanos. El doctor místico enseña que en la fe es también necesario desasirse de las criaturas, tanto de las que se perciben por los sentidos, como de las que se alcanzan con el entendimiento, para unirse de una manera cognoscitiva con el mismo Dios. Ese camino que conduce a la unión pasa a través de la noche oscura de la fe. Acá están entonces subrayados los temas: la unión del alma con Dios, el deshacimiento de las criaturas, la noche oscura. El acto de fe se concentra, según el santo, en Jesucristo. Todos conocen la maravillosa página del doctor místico acerca de Cristo como palabra definitiva del Padre,
y totalidad de la revelación, en ese diálogo entre Dios y los hombres. Y vuelve a citar, Él es toda mi locución y respuesta, y es toda mi visión y toda mi revelación, lo cual os he ya hablado, respondido, manifestado y revelado, dándosle por hermano, compañero y maestro, precio y premio. Entonces acá vamos a tener los grandes temas y símbolos de San Juan de la Cruz, la unión del alma con Dios, la idea de la noche, el camino, el peregrinaje hacia la unión con Dios a través de la noche oscura de la fe y la unión con el amado que no es otro que Jesucristo. Por eso dice el acto de fe se consuma en Jesucristo. Entonces, como inicio, y acá, esto seguramente ustedes lo han visto con sus propios ojos, no solamente en fotos, este dibujo de San Juan de la Cruz, que está en el relicario. Las crónicas de la época cuentan que Fray Juan tuvo una visión de Cristo crucificado y que después la plasmó en un pequeño papel. La centralidad de nuestro Señor en su espiritualidad. Liliana, perdón. Liliana, una pregunta. Al menos acá el PowerPoint no se ve solamente la primera diapositiva, ¿no? Ah, y sin embargo yo ya la pasé. A lo mejor los otros lo ven todo. No. Se ve el window. A lo mejor yo no estoy haciendo algo bien, pero... No sé, díganme. Sí, igual. ¿Se ve? Yo veo la primera diapositiva. Yo también, solo la primera. A ver, ¿y cómo? Quizás poniendo el botón de abajo de donde se empiezan a pasar las diapositivas. Dejar de compartir. Compartir la otra imagen donde están las... Seleccionar. Vamos a ver ahora de esta otra manera. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Sí, ahí está pasando. Ah, lo abrí por otro lado. Bueno, este era entonces el texto que yo fui leyendo de la homilía de Juan Pablo II, ¿sí? Y ahí está. ¿Ahora ven el relicario? Sí, ahora se ve. Al menos aquí. Entonces está este boceto tan pequeñito, de 5 centímetros por 4,8, obsequiado por el santo a una de las religiosas del convento carmelita en Ávila, España, donde oficiaba como confesor. Está resguardado en un relicario en el Museo del Convento. Y la obra representa al Salvador que acaba de fallecer con su rostro parcialmente visible, las piernas han colapsado bajo el peso del cuerpo inerte y la perspectiva superior sugiere el punto de vista de Dios Padre sobre la escena. A Dios mirando en este momento. Y acá al lado les puse el Cristo de San Juan de la Cruz, de Dalí, que se inspiró en él, por eso se llama el Cristo de San Juan de la Cruz, y lo pintó en 1951. Es decir, que como artista ha seguido siendo maestro de artistas, no solamente en la poesía, sino también en la pintura. Juan Pablo II fue quien proclamó a San Juan de la Cruz patrono de los poetas de la lengua española. El 8 de marzo de 1993, la Secretaría del Estado Pontificio emitió un breve apostólico Intre Preclaros Poetas, en el cual proclama a San Juan de la Cruz patrono de los poetas en lengua española. Este texto se suma a otros documentos que están indicados debajo. El breve por el que se lo beatifica, la bula por la que se lo canoniza, el breve por el cual se lo declara doctor de la Iglesia Universal. Se suma este como patrono de los poetas de la lengua española, que viene a completar una decisión que ya habían tenido los poetas en lengua española a partir de 1952, que habían hecho ellos una movilización para tenerlo como patrono. O sea que de hecho ya lo era, pero fue proclamado a partir de este breve de Juan Pablo II. Para trabajar con la poesía de San Juan de la Cruz, acá una breve lista bibliográfica. El primero, el que me interesa, es el de Dámaso Alonso, la poesía de San Juan de la Cruz desde esta ladera, que es el que ha trabajado todo el estilo, un libro que ustedes pueden conseguir muy fácilmente, y a pesar de que se puede seguir, por supuesto, ampliando, él abordó todos los aspectos estilísticos de San Juan de la Cruz. Y esa es la ladera desde la que vamos a trabajar ahora, a San Juan, por supuesto, ¿no? De la ladera literaria.
Siendo como es patrono de los poetas de la lengua española, tal vez uno creería que tiene una obra muy amplia y muy extensa, sin embargo sabemos nosotros que es brevísima. Y lo más paradójico dentro de las paradojas de San Juan de la Cruz es que a él no le interesaba ser poeta en cuanto a un oficio, que es dedicarse a esto. El ser patrono de los poetas es algo que le llegó por añadidura, porque él no se ocupó de ser poeta como un primer oficio. Simplemente es la expresión de su experiencia mística que él expresa a través de la poesía. Y bueno, como todo, ¿no es cierto? Buscó el reino de los cielos y le vino por añadidura hasta este título. Él escribe como un complemento, ya que no lo buscaba, y lo halló, como tantas paradojas de su obra. Se hizo perdedizo, lo halló, no busque ser gran poeta, y sin embargo, sin querer serlo, lo fue. Las obras se agrupan entre las llamadas menores, que están acá en el primer grupo, son 5 canciones, 10 romances y 2 glosas a lo divino. Él llama canciones a lo que llamamos en literatura estrofas. Cuando las va comentando en sus poemas dice la primera canción, la segunda canción, y las llama así porque de hecho se cantaban, tienen melodías. El segundo grupo, los 3 mayores, La noche oscura, poema de 8 estrofas que está comentado en 2 tratados, La subida al Monte Carmelo y La noche oscura del alma, inconcluso. El cántico espiritual, diálogo entre el alma y Cristo su esposo, de 40 estrofas o canciones, que está comentado en el tratado Cántico Espiritual. Y la llama de amor viva, compuesta por 5 canciones o estrofas, que está comentado en el tratado del mismo nombre. Vamos entonces a ver que la preparación de San Juan de la Cruz para su obra poética no es algo improvisado, ni simplemente que por sola la inspiración de Dios él va a saber escribir. Este es un oficio, sabemos que el arte es el conocimiento de reglas para hacer bien algo, es un hábito y por lo tanto ha habido una preparación previa en San Juan, en su formación, para poder llegar a componer de este modo, y llegar a esta altura de la lírica y ser el patrono de los poetas de la lengua española, que no es algo menor, porque realmente la lengua española tiene poetas de altísimo nivel. ¿Cuáles fueron sus fuentes literarias? Las Sagradas Escrituras en particular, los libros poéticos y sapienciales, desde los Salmos al Cantar de los Cantares. También Fray Luis de León, la obra poética, de quien fue su maestro en la Universidad de Salamanca. Garcilaso de la Vega, un poeta que murió unos años antes del nacimiento de San Juan de la Cruz, que fue poeta y soldado, murió en combate. En él se une el ideal de las letras y las armas, ideal del poeta renacentista, que ustedes recordarán también se ve en el Quijote, porque él hace el elogio de las armas y las letras también. Particularmente de este autor, su poesía bucólica y pastoril, y también el metro, es decir, la medida estrófica que va a usar San Juan de la Cruz, tomada de Garcilaso, que es la lira, que vamos a ver enseguida cómo se compone. En especial la poesía a lo divino, Garcilaso y Boscán a lo divino, que ya vamos a explicar en qué consiste. ¿Qué toma de Fray Luis de León? Fray Luis de León muere el mismo año que San Juan de la Cruz, en 1591. Había sido su maestro en la Universidad de Salamanca. Y él va a tomar no tanto su humanismo, pero sí la idea del reposo y la necesidad de alejarse del mundo para poder gustar de las cosas sobrenaturales y sobre todo de la paz necesaria para ese encuentro con Dios. En la soledad, en soledad vivía, en soledad recuerden estos versos del canto. En estas estrofas tomadas de la vida retirada de Fray Luis de León, que es uno de sus poemas más famosos, hay ideas que vamos a encontrar también en San Juan de la Cruz. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido.
o monte, o fuente, o río, o secreto seguro deleitoso, roto casi el navío, a vuestro almo reposo huyo de aqueste mar tempestuoso. Este poema sigue la línea del poeta Horacio del siglo I a.C., de la corte del emperador Augusto. Horacio compone un épodo que empieza con estas palabras: Beatus ille, feliz aquel. Esas palabras del épodo de Horacio se han constituido un tópico. Tópico se llama en literatura a un tema recurrente en los distintos autores que tiene una serie de notas características y se le pone un nombre a ese tópico, generalmente en latín, tomado de alguna frase feliz, bien articulada, que en alguno de los poetas ha quedado expresa. De Horacio, por ejemplo, también se ha tomado de la Oda a Leucono el tópico Carpe Diem, atrapa el día, que tiene también sus notas, ¿verdad?, de aprovechar el tiempo. Este Beatus ille, feliz aquel, es un elogio de la vida retirada, de la vida campesina del que deja la ciudad para el mundanal ruido, justamente, y se retira al campo a trabajar la tierra. En el contacto con la tierra se da la posibilidad de la contemplación. Para los poetas paganos, la contemplación es más bien una contemplación entendida en sentido filosófico, como cuando Séneca quería dejar su labor en la corte para ir a sembrar coles al campo y poder meditar en el contacto con la tierra y el trabajo de la agricultura. Acá, por supuesto, está Cristianito. La vida del que huye del mundanal ruido, fíjense que el ruido tiene una diéresis, significa que hay que leer los dos sonidos separados. Esto es para que dé la medida del verso. Ya que está anunciado la forma estrófica de la lira, que la próxima diapositiva la explicamos, pero esto también es lira. Un poco más adelante, yo he salteado algunos versos, y será el elogio de los lugares donde conviene retirarse, a dónde se retira, y observa ese entorno que es hermoso, deleitable, o monte, o fuente, o río, o secreto seguro deleitoso. Y acá usa la imagen del navío, que es la imagen del alma, que ya está roto casi el navío, como necesita el alma, ir al reposo, al nutricio de este lugar apartado. Almo es el adjetivo acá, almo, reposo, almo significa nutricio. Que da descanso, como cuando decimos en español la alma mater, no es el alma, porque mater es el sustantivo, es la mater, alma. La madre nutricia significa. Entonces acá se refiere a eso, el reposo que nutre. El mar tempestuoso es el mundo. Acá tenemos también la idea entonces del retiro, de la soledad, del apartamiento de Fray Luis de León, que él es un poeta religioso, no propiamente un poeta místico. De Garcilaso de la Vega. En primer lugar, toma la lira. En esta oda de Garcilaso, Oda a la Flor del Nido, él inventa esta combinación. Y de la palabra lira que aparece en el primer verso, se ha denominado a esta forma estrófica. Es muy importante Garcilaso de la Vega porque es el primer poeta de la lengua española que le da altura lírica a la lengua. Hasta el momento las composiciones eran bastante rudas, rústicas. Piensen en el Cantar de Miocid o las serranillas del Marqués de Santillán. Es Garcilaso el que introduce en la lengua española el soneto, el verso en decasílabo. Lleva la lengua española a una altura lírica que no tenía hasta el momento. Recuerden que el español se va formando a partir del latín, su primer estadio es el romance, que en sus inicios se utiliza solamente en la vida cotidiana, no es la lengua de la cultura, pero los poetas comienzan a componer en esta lengua y de a poco le van dando altura lírica a esta lengua que era muy tosca en sus inicios. Van tomando palabras de la fuente griega, latina, y dándole la forma de romance.
Acá entonces vemos en la segunda estrofa cómo es la combinación de una lira. Son versos heptasílabos y endecasílabos. Primero, tercero y cuarto heptasílabos, segundo y quinto endecasílabos. Y la rima es primero con tercero y segundo con cuarto y quinto de rima consonante. La rima consonante es la que en la que todos los sonidos coinciden desde la última vocal tónica. No es la última sílaba, sino la última vocal tónica. Entonces está marcado en color. Montañas con alimañas. Desde la A, todos los sonidos coinciden. O en el otro verso, desde la E, enterneciese, la última vocal tónica es la E, entonces coinciden todos los sonidos. Y digo sonidos y no letras, porque la poesía es oral y pueden ser letras distintas, pero que suenen igual. Entonces también se da la rima. Esto entonces, para ver la lira, que fíjense, es el metro que usó Fray Luis de León y lo va a usar después Juan de la Cruz. Ahora vamos a ir a la égloga primera de Garcilaso de la Vega. No usa la lira. Égloga es una palabra griega que significa selección. Pues propiamente es poesía bucólica o pastoril, porque hay pastores conversando. Garcilaso también sigue a otros poetas, estamos en el Renacimiento, por lo tanto hay una vuelta a los autores clásicos, particularmente a Virgilio, en cuáles sus obras en las églogas o bucólicas. Seguramente ustedes conocen las églogas de Virgilio, o al menos la égloga cuarta, que es la famosa égloga en la que se anuncia el nacimiento del Reino Universal que va a traer la paz, que traerá la paz al mundo. Las églogas de Virgilio, que también fue un poeta del siglo I a.C., murió unos pocos años antes del nacimiento de Cristo, el original Virgilio, también de la corte de Augusto. Él se va a inspirar a su vez en un poeta griego llamado Teócrito, que son justamente las églogas. Teócrito es un poeta griego del siglo IV a.C. que pone en diálogo a pastores. Los pastores están en su tarea de apacentar su rebaño, ya sea de bueyes o de ovejas, y mientras tanto se sientan a la sombra de un árbol a contar sus problemas y sus penas. Penas que pueden ser económicas. En el caso de Virgilio, sus pastores se quejan porque les han quitado tierras de su propiedad, que es algo que le pasó efectivamente a Virgilio. O también penas amorosas, son las más importantes. Se sientan en este lugar deleitoso a contar sus pesares. Son pastores muy cultos, que cantan, recitan. Teócrito, el poeta griego, coloca a sus poetas en la Arcadia. Arcadia es un lugar de Grecia que es bastante hermoso, pero que ha sido mitificado por la poesía como un lugar paradisíaco. Si han leído el Quijote, recordarán cuando él ya ve que no tiene mucho futuro como caballero, por sus derrotas. Entonces, en la segunda parte, en el capítulo 67, conversa con Sancho, dice lo siguiente. Están pasando por un prado que él reconoce y dice, este es el prado donde topamos a las bizarras pastoras y gallardos pastores que en él querían renovar e imitar a la pastoral Arcadia. Pensamiento tan nuevo como discreto, a cuya imitación, si es que a ti te parece bien, querría, oh Sancho, si nos convirtiésemos en pastores, si quiera el tiempo que tengo a estar recogido. Yo compraré algunas ovejas y todas las demás cosas que el pastoral ejercicio son necesarias, y llamándome yo el pastor Quijotín y yo el pastor Pancino, nos andaremos por los montes, por las selvas y por los prados, cantando aquí, endechando allí, bebiendo los líquidos cristales de las fuentes, o ya de los limpios arroyuelos, o de los caudalosos ríos. Y así sí, ¿no? Y con estos versos que van a componer, podremos hacernos eternos y famosos, no solo en los presentes, sino en los venideros días. Mira que también acá se recoge esta tradición de los pastores arcádicos, y la Arcadia es el lugar paradisíaco donde se reúnen a cantar.
¿Cuál es el elemento común entre Teócrito, Virgilio, Garcilaso? Los pastores contando sus penas en un lugar deleitoso que se llama Arcadia. Y ya quedó la Arcadia para siempre como ese lugar mítico. Acá tenemos en esta égloga a los pastores conversando y que cuentan, bueno, sus penas. Fíjense, el dulce lamentar de dos pastores, salicio juntamente e indemoroso, debe contar sus quejas imitando, cuyas ovejas, al cantar sabroso, estaban muy atentas, los amores, de pasar olvidadas, escuchando. Hasta las ovejas estaban escuchando sobre los amores, ese cantar sabroso sobre amores de los dos pastores. Y es un dulce lamentar. Fíjense que ya tenemos acá una especie de antítesis. Saliendo de las ondas encendido, rayaba de los montes a la altura el sol, cuando Salicio, recostado al pie de una alta haya en la verdura, por donde un agua clara con sonido atravesaba el fresco y verde prado, él, con canto acordado al rumor que sonaba del agua que pasaba, se quejaba tan dulce y blandamente, como si no estuviera de allí ausente la que de su dolor culpa tenía, y así como presente, razonando con ella, le decía. Y ahora habla Salicio. Oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo más helada que nieve, Galatea. Estoy muriendo y aún la vida temo. Témola con razón, pues tú me dejas, que no hay sin ti el vivir para que sea. Fíjense cuántos versos que les deben sonar, ¿no? Se han leído, por supuesto, toda la obra de San Juan. Por un lado está la descripción del espacio. Están recostados al pie de una alta haya en la verdura, o sea, en todo un campo lleno de verdor, donde hay una fuente de agua clara que atraviesa el fresco y verde prado. Y al son del agua que pasa, cantan. ¿Y qué cantan? Que la amada no corresponde a sus amores. Entonces, Galatea es más helada que nieve, mientras que él tiene un encendido fuego en su corazón. Entonces, acá vamos teniendo antítesis, el fuego encendido al corazón del pastor y Galatea más helada que la nieve. El que muere y aún teme la vida. ¿Por qué? Porque sin ella no hay para qué vivir. Acá tenemos una imagen de la Arcadia donde están todos estos elementos. Están los pastores, el árbol, Naya, va cayendo agua por la montaña, ¿no? Ahí hay una fuente. Este es el espacio propio de la poesía bucólica, que se llama bucólica, que es una palabra derivada del griego bucolos, que es el pastor de bueyes, el boyero. Acá los pastores son de bueyes, miren, no hay ovejas sino bueyes. Esta Arcadia está ligada en toda la imaginería y la tradición literaria, por supuesto, en la vertiente cristiana, el paraíso terrenal. Y es un lugar paradisíaco. Bueno, esos son todos los elementos que debe tener. Es lo que se llama como tópico literario, cuando aparece un espacio así en la poesía, se lo llama un locus amoenus, locus amenus, lugar deleitoso, que es siempre así, con estas características. Flor Luis de León, en su libro de los nombres de Cristo, bajo la voz pastor, dice que Cristo es pastor, es uno de los nombres justamente de Cristo, el pastor. Los poetas siempre que quisieron decir algunos accidentes de amor, lo pusieron a los pastores. Cuando el hombre quiere mostrar ese accidente o queja de amor, pone un pastor quejándose. Y el libro de los Cantares tomó dos personas de pastores para, por sus figuras de ellos y por su boca, hacer representación del increíble amor que nos tiene Dios. ¿Vamos bien? Sí, muy bien. Ah, bueno. El padre Castellani también en el Evangelio de Jesucristo, cuando comenta el pasaje del buen pastor, dice que pastor es el título que mejor le corresponde a Jesucristo. Él dice, yo soy el buen pastor. En griego es hokalos hopoimen. Es decir, el excelente, el perfecto sería hokalos. El pastor por antonomasia. No solamente pastor por esta figura que apacienta el rebaño y nosotros somos las ovejas, sino también por otras notas más importantes todavía, porque pastor es el título que tenían los reyes en la antigüedad. Sabemos nosotros que David, el rey David, era pastor, pero también está en la tradición literaria
grecolatina. Si ustedes leen la Ilíada, o también la Odisea, cada vez que nombran a un rey, sobre todo en la Ilíada, se dice pastor de pueblos. Dice Agamenón, Poimén Laón, pastor de pueblos. Menelao, pastor, dice, pastor de hombres, dice también. Es el título propio de un rey. Ser pastor de hombres es lo mismo que decir rey, o sea que acá el pastor propiamente sería Cristo, que es pastor y rey. O sea que tenemos las dos fuentes, ¿no? La de la Sagrada Escritura, con el rey David, pastor y rey, y la del mundo grecolatino. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con San Juan de la Cruz? Mucho tiene que ver. El Pastorcico, uno de los poemas menores. Empecemos a leer pensando en un salicio o un nemoroso. El pastorcito que simplemente está, mientras su ganado pastorea, lamentando. Un pastorcico solo está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. El pastor que está lamentando no ser correspondido por la pastora. No llora por haberle amor llagado, que no le pena haberse así afligido, aunque en el corazón está herido, mas llora por pensar que está olvidado. Que solo de pensar que está olvidado de su bella pastora, con gran pena se deja maltratar en tierra ajena el pecho del amor muy lastimado. Acá entonces, hasta acá no difiere, ¿no?, de la querella, de una queja, de un salicio, un nemoroso, el pastor lamentando que la pastora no le corresponde en el amor. Y no lamenta estar enamorado y tener las llagas del amor, porque el amor siempre está unido a la idea de la herida, como que el amor siempre hiere, sino que lo que le duele es la no correspondencia. Fíjense lo que dice, no llora por haberle amor llagado. Aunque el amor lo ha llagado, no llora por eso, aunque el corazón está herido. ¿Por qué llora? Solo de pensar que está olvidado de su bella pastora. Recién nos vamos a dar cuenta de que es una poesía a lo divino, un amor a lo divino, cuando pasemos a la última canción o estrofa, ¿no? Porque continúa, ¿no? Dice el pastorcico, ay desdichado de aquel que de mi amor ha hecho ausencia y no quiere gozarla mi presencia, el pecho del amor muy lastimado. Y recién en la última estrofa nos damos cuenta de que es un poema a lo divino. Porque acá, si uno no sabe que San Juan de la Cruz, piensa que es poesía pastoril. Pero ¿qué ha pasado al final con el pastor? Se ha encumbrado sobre un árbol, lo abrió sus brazos bellos, y muerto se ha quedado, ha sido de ellos, el pecho del amor muy lastimado. Cuando les comenté que leía poesía a lo divino, es porque la poesía de Garcilaso, la bucólica o la égloga de los poetas profanos, fue pasada a lo divino por un escritor llamado Sebastián de Córdoba. Hizo traslado de Garcilaso y Boscán, otro poeta contemporáneo. De hecho, las primeras obras de Garcilaso se publicaron con las de Boscán a lo divino. Sebastián de Córdoba lo que hizo fue trasladar todos los textos de Garcilaso, y tardó mucho más de 12 años, cambiando algunas palabras o algunas fórmulas para que en lugar de ser amor hacia la mujer o amor cortés, fuese amor a lo divino, y que se refiriera en forma alegórica este amor humano al amor entre el alma y Dios. Esta es la llamada poesía a lo divino. Acá hay un ejemplo de Sebastián de Córdoba, que ha trasladado el soneto 10, que por supuesto es amoroso, amor cortés, lo ha trasladado a alegoría del amor del alma y Dios. O dulces prendas por mi mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería, juntas estáis en la memoria mía y con ella mi muerte conjuradas. Bueno, y lo pasa a, por supuesto, cambiando las palabras. O dulce prendas por mi bien tornadas, ¿ven? Por mi mal halladas y ahora por mi bien tornadas, dulces y alegres para el alma mía, estando yo sin vos como vivía, prendas del alto cielo derivadas. Y fíjense que al final nombra a Dios, si ya por la bondad de Dios volvistes, no os apartáis del alma que sanastes, porque no muere entre dolores tristes. Totalmente cambiado es otro poema, pero a eso se refiere con el traslado a materias cristianas y religiosas. Así se llama el libro Las obras de Boscán y Garcilaso, trasladadas en materias cristianas y religiosas, que San Juan de la Cruz ciertamente leyó. Ha conocido a Garcilaso, pero también ha conocido las poesías a lo divino. San Juan de la Cruz toma esa alegoría del amor humano, la imagen de la poesía pastoril, pero trasladada, como él dice muchas veces, a lo divino, porque ustedes
recordarán que usa esta expresión muchas veces en sus textos, ¿no? No es el amor humano, es el amor entre el alma y Dios. Pero las imágenes, las figuras, van a ser siempre estas, las que corresponden al amor humano en esa alegoría. Hasta acá entonces, para ver que él tiene fuentes literarias, ha sido alumno de Fray Luis de León, ha leído Garcilaso y a Boscana lo Divino, pero la crítica dice que seguramente ha leído también los originales porque eran textos muy famosos y porque a veces se nota que no ha tomado las imágenes directamente del traslado, sino que son propiamente de Garcilaso. Algunos versos de San Juan de la Cruz manifiestan que está citando, está aludiendo a Garcilaso. Vamos ahora a la poesía mística. ¿Qué características debe tener un poema para que lo llamemos así? Bueno, la palabra mística, ustedes saben que viene del griego mío, que significa cerrar, ¿no? Algo escondido se refiere, justamente porque es algo escondido que se da en la intimidad del alma. Lo que expresa esta poesía es la unión del alma con Dios en el secreto del alma, en ese lugar cerrado. Estos son los elementos que la crítica literaria considera debe tener un poema para ser considerado místico. Primero, un sentimiento de objetividad de lo divino, sentimiento vivo de la presencia de Dios, no una idea o algo de la imaginación, sino de la presencia real. No es una idea vaga, no es una sugestión, tampoco es panteísmo, porque muchos confunden estos términos. De hecho, hay bastante parte de la crítica que habla de un panteísmo en las obras de estos poetas, porque como ven a Dios en las cosas, creen que se confunden, y no, realmente acá no se da para nada, ya lo sabemos, pero saber que hay una parte de la crítica que sí lo dice. Realmente acá hay dos almas. El alma, bueno, hay dos personas, el alma y la persona divina. El alma humana y la persona divina. En segundo lugar, la pasividad. Se goza de la posesión de lo sobrenatural en un conocimiento que nace de la unión con el objeto conocido. En tercer lugar, aparece en esta poesía la referencia a una preparación ascética. Y esto hace que se distinga en la literatura religiosa la poesía ascética de la poesía mística. Hay muchos escritores que solamente componen poesía ascética. Poesía ascética es aquella en la que se muestran los esfuerzos del hombre para apartarse del camino del pecado, su esfuerzo por salir de las imperfecciones y también las caídas, junto con el lamento por haber caído una y otra vez y el quererse mejor y tal vez no poder. Mientras que la mística propiamente es la que contiene lo que está acá en el punto cuarto. Lo que no significa que la poesía mística no incorpore elementos ascéticos en su primera parte. Recuerden que ascesis viene del verbo griego askein, que significa ejercitación. Entonces, esto sería lo que tiene que aparecer en un poema místico, el proceso de crecimiento espiritual. Suelen aparecer tal vez todos los periodos, el periodo purificativo de los principiantes, iluminativo de los aprovechados, unitivo de los perfectos, o puede haber algunos poemas que solamente se queden en los dos últimos, iluminativo y hasta en el unitivo. El cuarto, entonces, este proceso de crecimiento espiritual, y la poesía mística propiamente indica la unión del alma con Dios. Otro elemento que tiene que aparecer es que la experiencia es inefable. Inefable significa que no se puede expresar con palabras, ¿no? Sin palabras, inefable. Por eso acá se produce una gran contradicción, porque el poema es un texto, algo armado con palabras. Es decir, que la materia poética es el idioma. Entonces, ¿cómo vamos a decir que es inefable si necesito las palabras? Justamente esa es una de las grandes paradojas. ¿Cómo puedo expresar una experiencia inefable para la cual no hay palabras? Algo que no se puede decir. Esta sería la piedra de toque para que uno se dé cuenta de que es poesía mística. La inefabilidad de la experiencia de conocimiento y de amor limita las posibilidades expresivas. ¿Cómo digo esto para lo cual no hay palabras? Y bueno, por medio de la poesía. Es decir, la forma poética es un modo que permite de alguna manera expresar aquello para lo cual no hay modo de decir, por los recursos poéticos, los procedimientos, todo lo que corresponde al uso de los símbolos, de analogías y sobre todo esto, la terminología paradójica. Un crítico chileno, Hugo Montes,
en un artículo muy lindo, se llama En torno a la poesía de San Juan de la Cruz, dice respecto de qué es el misticismo y por lo tanto la poesía mística. Dice, es un modo especial de encuentro entre hombre y Dios, en el fondo del espíritu de aquel. No es un encuentro físico milagroso, tampoco metafísico natural, no es un simple encuentro en la gracia ni en el sacramento sobrenatural, hablando en términos de teología cristiana. Es un encuentro vivencial muy difícil de expresar y de comunicar. No es casual que los místicos recurran a menudo a la poesía y al simbolismo para manifestarse. Es algo inefable y sin embargo muy real, que se da en personas de una autenticidad indiscutida e indiscutible. Y cita a Santa Teresa, mientras permanecía en espíritu cerca de Jesucristo, o bien en medio de una lectura, de repente apoderábase de mí un vivo sentimiento de la presencia de Dios. Entonces, la manera de expresar esto es por la poesía. Por eso, como maestro de poetas, nuestro Señor Jesucristo, para expresar y comunicar a los hombres la realidad del reino de los cielos, también tenía que hablar en parábolas, que es el modo de expresión humana más alto para este tipo de realidades. Y de aquí viene entonces este punto sexto, la terminología paradójica. Hay que hablar en paradojas o en parábolas. Vamos a ver ahora algunos recursos o procedimientos propios de este tipo de poesía. Vamos a encontrar en este lenguaje expresiones que implican un alejamiento de lo normal, de lo sensato y de lo razonable. Muchas veces dice el poeta, ya cosa no sabía, que me quedé no sabiendo, o un no sé qué que quedan balbuciendo. Es más, cuando él escribe los poemas, San Juan logra llegar a una comunicación importante dentro de esa imposibilidad comunicativa por medio de todas las imágenes o todos los recursos poéticos. Pero cuando lo quiere explicar y pasarlo a los tratados, muchas veces no llega a lograr esa comunicación. Hay un rebajamiento muy importante entre lo que alcanzó a decir en poesía y lo que alcanza a explicar en el tratado. Es más, a veces dice, hasta acá llego y más no puedo decir. Lo que dije con esta imagen, que sugiere, no se puede explicar de otra manera. La imagen poética no se puede prosificar, porque la imagen sugiere, deja una idea mucho más acabada, connotativa. Por eso aún en poesía mismo dice que me quedé no sabiendo. También aparecen textos que muestran, fragmentos que muestran estados como de enajenación, ebriedad, alteración, abandono del trabajo ordinario, cierta alteración. Por ejemplo, en el cántico espiritual. En la interior bodega de mi amado bebí, cuando salía por toda aquesta vega, ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. Encontramos también muchas exclamaciones, interjecciones admirativas, oh regalada llaga, oh cauterio suave, cuán delicadamente. La exclamación indica un estado de exaltación del alma. Los signos de admiración expresan justamente ese estado admirativo. Y lo mismo las interjecciones, oh, ah, cuán, es un modo, un procedimiento lingüístico que expresa la interioridad, la exaltación interior. Interjección es una clase de palabra que indica una expresión de la subjetividad. Procedimientos finamente poéticos también, que notan que es realmente un poeta de raza, que salen intuitivamente del poeta y que en un principio no los estaría buscando, pero que surgen, que es la aliteración. La aliteración es la repetición de sonidos en un verso o en una serie de versos que quieren expresar aquello que se está diciendo. Por ejemplo, acá hay algunos. Cuando las cosas se quedan balbuciendo, no pueden expresar la realidad de Dios, dice, un no sé qué que quedan balbuciendo, de manera que el verso está balbuciendo, ¿no? Esa es una aliteración. El mismo verso muestra que no les salen las palabras y que están tropezando. O la S, el silbo de los aires amorosos. Esas S silban, entonces el verso está silbando, el silbo de los aires amorosos.
O también la S indica el sosiego. Estando ya mi casa sosegada. Fíjense, 3 sílabas, sa, so, se, seguidas, que en otro contexto sería, hasta produciría una cacofonía, es un mal sonido. Acá está a propósito, indica la paz. Estando ya mi casa sosegada. O las F, cuando está queriendo avanzar rápidamente, pasando de largo todo aquello que le impide llegar al amado, con las Fs. Que la F, que es fricativa, es un sonido que muestra el estado de agitación, cuando uno se queda como sin aire, ni cogeré las flores, ni temeré a las fieras, ni pasaré los fuertes y fronteras, ¿no? Como que estuviese agitado. Otros procedimientos serían, que aparecen acá un poquito más arriba, en esta diapositiva, ¿no? Son la alegoría y los símbolos. Sobre eso ya voy a volver enseguida. Vamos a las oposiciones, contrastes, antítesis, paradojas. ¿Se acuerdan que Cristo usa mucha paradoja también, verdad? Oposiciones, contrastes, antítesis. Por ejemplo, acá en el caso de los versos de San Juan. Noche más amable que la alborada, ¿no? Contrapone la noche con el alba. Me hice perdediza y fui ganada. Matando, muerte en vida la has trocado. Esos versos que muestran entonces las oposiciones. Acá podemos decir que va a seguir en este lenguaje paradójico la línea iniciada por el pseudo Dionisio en la teología mística. Ese libro lo leí este verano, siguiendo un poquito los orígenes de la poesía de San Juan de la Cruz y de este lenguaje. Y en la teología mística, capítulo 1, dice en qué consiste la divina tiniebla, y habla del rayo supraesencial de las divinas tinieblas. Y entonces acá aparece esta paradoja, este lenguaje que muestra la antítesis, rayo de la divina tiniebla, pero también un fragmento que les voy a leer muy breve, donde muestra la inefabilidad de la experiencia. Dice, la misericordia a causa de todos es elocuente y lacónica a la vez. Fíjense, elocuente y lacónica. A la vez, e incluso callada, pues carece de palabra y de razón, debido a que ella es supresencialmente superior a todo y se manifiesta sin velos y verdaderamente, únicamente a quienes prescinden de todas las cosas impuras y también las puras, y sobrepasan toda ascensión de todas las sagradas cumbres, y superan todas las luces divinas y los ecos y palabras celestiales, y se abisman en las tinieblas donde mora verdaderamente, como dicen las Escrituras, el que está más allá de todo. ¿No? Fíjense cómo acá hay tantas de las notas que San Juan después va a seguir, ¿no? Trascender las cosas, tanto las puras como las impuras como las puras, ¿no? La idea de la cumbre, la idea de las divinas tinieblas, y la idea de esta misericordia es elocuente y lacónica a la vez. Entonces también tenemos esa línea para buscar las fuentes en San Juan. Silvetti, que es uno de los autores que habla de la espiritualidad de San Juan de la Cruz, dice que un punto importante respecto a la doctrina de la purificación es el principio o proposición que dos contrarios no pueden caber en un mismo sujeto. Por lo tanto, tengo que vaciarme de mí mismo para que pueda entrar Dios. No podemos estar yo y Dios en el alma. Dos contrarios no pueden caer en un mismo sujeto. Me tengo que vaciar de mí para que entre Dios. Es muy lógico y racionalmente es así. Esa es la base de la doctrina de la purificación. La nota distintiva de la obra de San Juan de la Cruz es el intento de explicar la vida mística, que concibe desde el punto de vista de la unión y esta lógica de Dios en el alma, y por lo tanto vaciamiento de mí, se cae cuando hay que expresar la realidad experiencial de la unión con Dios con palabras. Los cuadros lógicos se rompen precisamente ante los estados inefables de las alturas místicas. Y acá Damaso Alonso dice, toda la formalidad de nuestra pobre ciencia se derrumba y la estructura
de atribución de contrarios, sirve de expresión de lo inefable. Entonces, esos contrarios tienen esta explicación. En la cima del Otero, el Otero aparece mucho, ese cerro aislado en el llano. En la cima del Otero, morir es vivir. La llama abraza regaladamente, abraza con S, ¿verdad? Que quema. ¿Desde cuando uno se quema y le gusta estar siendo quemado? ¿No? Como que es agradable ser quemado. Perderse es ganarse, abatirse es subir alto. Me abatí tanto, o sea, me bajé tanto que le di a la casa alcance. Esto no es lógica, no tiene lógica. A la vez, ignorar es trascender toda ciencia. La antítesis, la paradoja son las únicas maneras de expresar esta realidad de la herida regalada. O cauterio suave. ¿Desde cuándo, no? Es suave una quemadura. Este recurso de colocarle a un sustantivo un adjetivo que indica una cualidad totalmente opuesta se llama oxímoron. Música callada. ¿Desde cuándo la música es callada? Si la música justamente requiere del sonido. O la soledad sonora. Se supone que la soledad está acompañada de silencio. O la regalada llaga, regalada en sentido de gustosa, una herida gustosa o una quemadura suave. Entonces el oxímoron tiene que ver con este pensamiento. Los primeros son oposiciones o paradojas, que es una frase en la que la idea indica un contraste o una idea contradictoria. Y el oxímoron es un recurso retórico por el cual se le coloca a un sustantivo un adjetivo que indica una cualidad totalmente distinta a la que el adjetivo supone. Bueno, que son los que acabamos acá de ver. O, por ejemplo, antítesis serían que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, y oxímoron serían estas construcciones. En cuanto al vocabulario, ¿qué tipo de vocabulario va a utilizar Juan de la Cruz? Como hay mucha poesía pastoril, como vemos en el Cántico Espiritual, también son pastores los que están dialogando, ¿no? Pastores que están también con su rebaño. Entonces va a haber un léxico popular y rústico. Rústico significa propio del campo, ¿no? De rus ruris, cuando hablamos de zonas rurales, ¿no? Entonces, ¿qué palabras propias de este entorno pastoril? Ejido, majadas, campañas. Muchos diminutivos. No abusa del diminutivo San Juan de la Cruz, pero pone en él un valor afectivo. El diminutivo significa un valor afectivo, no que sean pequeños los elementos, sino que se los trata con afecto. Por supuesto, los diminutivos propios de la época, ¿no? Del siglo XVI. Pastorcico, palomica, tortolica, ¿no? Avecilla. Nosotros usamos bien el diminutivo de nito, pero es de la época. Mucho vocabulario hierático, es decir, vocabulario religioso, sobre todo tomado del Cantar de los Cantares. Los ciervos, los cedros, las almenas, las azucenas y las granadas. Todo tiene un valor simbólico. Muchos cultismos. Cultismo se le llama a una palabra muy parecida al original en latín o en griego, que habiendo evolucionado ya la lengua, se vuelven a colocar en la lengua, como nemoroso, vulnerado, ¿no? Herido, nemoroso propio del bosque, discurrir o aspirar. Una gran escasez de verbos. Llama la atención Damaso Alonso que a veces aparece un verbo en una estrofa y ese verbo rige una cantidad de construcciones, todas dependiendo del verbo. O si hay condensación de verbos, indica una misma acción. Con eso logra la condensación de sentido. No son muchas frases con sujeto, verbo y predicado, sino un verbo que rige una serie de construcciones, y entonces eso es lo que da la unidad de sentido. Por ejemplo, con el verbo salí. Es importante este verbo, ¿no? Fíjense la noche oscura, que es una lira, ahí está puesta la medida. Ese verbo, en la primera estrofa o canción, en una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, o dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. O también aparece en el Cántico Espiritual. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Dice Hugo Montes que es muy importante este verbo, porque ese salí es el que indica abandono del yo, salir de mí mismo, renunciar al yo, a mis cosas, a lo propio del mundo. Es el punto de partida para la vida espiritual. Y fíjense que así comienza también el poema Jauja de Castellani. Yo salí de mis puertos desde esquifes a vela. Y dice más adelante, rompí todas mis cosas. El salí indica el movimiento en que arranca la vida espiritual.
como condensando las dos primeras estrofas, este es el verbo que rige todo. Fíjense, en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, o dichosa ventura, salí sin ser notada. Es decir, el único verbo, podemos decir, que es activo acá es salí. Y rige también la segunda estrofa, oscuras y seguras por la secreta escala disfrazada, o dichosa aventura, oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. Ahí no hay ningún verbo, todos dependen de salir. ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿En qué circunstancias? Son los complementos circunstanciales del verbo salir, centralísimo. ¿Cuándo salí? En una noche oscura. ¿Cómo? Con ansias en amores inflamada. ¿Cómo salí? Sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. No hay ningún otro verbo todavía principal, es el único. En el nivel literal no estamos todavía en el alegórico, ¿no? Está inflamado en amores y sale. Están todos durmiendo. Recuerden toda la poesía amorosa, ¿no? De los encuentros nocturnos de los enamorados, pone la escalera, ¿no? Para el encuentro. Acá en realidad se escapa de la casa cuando ya están todos durmiendo. Recuerden el romance del Conde Olinos, ¿no? Bueno, entonces se tiene que escapar disfrazados, saliendo por, ¿no? por una escala, por la secreta escala, por la escalera disfrazado para ir a encontrarse con su enamorado cuando la casa ya está en silencio y nadie escucha. ¿A dónde va? En secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Su corazón guía hasta encontrar a quien va a encontrar, a su amante. Aquesta me guiaba más cierta que la luz de mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. O sea, no había nadie, se va a encontrar con el amado en la noche oscura. Y la noche es la que lo guía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Ese es el primer nivel, el literal, ¿verdad? Ahora, por supuesto, hay que saber que San Juan lo está usando con el valor alegórico. Una alegoría, persona diapositiva, acá había puesto recurso procedimiento, el primero de la alegoría, es una alegoría, ¿no? Del amor humano. Es decir, en el nivel literal es el amor humano, pero es alegoría del amor del alma, de la unión del alma con Dios. Y recuerden que la alegoría es un procedimiento retórico por el cual el texto tiene dos sentidos, el literal y el sentido justamente figurado. Pero el más importante es el figurado, ¿no? Hay que quedarse en el literal. Esa es propiamente una alegoría. Bueno, y los símbolos que aparecen ahí, noche, matrimonio, llama, fuente, todos tienen un significado ya dentro de la poesía religiosa. Vimos cómo vienen desde allá lejos, desde el pseudo Dionisio. En el primer nivel, entonces, ven que sigue el tema del amor. Pero, por supuesto, uno nunca con San Juan de la Cruz va a confundirse, porque está todo transfigurado por el sentido alegórico, de qué es el alma, que se va en encuentro con el amado, sosegada la casa, sosegadas las pasiones, pasada la noche. Dice la crítica que la noche del sentido y la noche del espíritu aparecen acá, por eso dice dos veces, estando ya mi casa sosegada, ¿no? En la primera estrofa y en la segunda, esas dos casas sosegadas serían las dos noches, la del sentido y la del espíritu. En este poema están los tres momentos del camino espiritual, que yo los puse en distintos colores. La etapa, entonces, primera, la noche dichosa, que es la vía iluminativa, en que la luz interior es el guía, esa especie de cebo como Dios que va tocando el alma para que avance, y en los últimos que están ya en color rojo, sería la unión del alma con Dios, en que cambia totalmente el lenguaje, ¿no? Y aparecen tres vocablos del Cantar de los Cantares, cedro, almena y azucenas, cuando se unen los esposos. Entonces, primero el escape, ¿no es cierto?, de la casa, después la búsqueda, con el verbo que se repite muchas veces, guía, guiaba y guiaste. Primero sale con la guía, ¿no es cierto?, en el corazón, que lo va guiando, y finalmente en pasado, oh noche que guiaste, o sea, ya terminó la noche, pasa el tiempo pasado. Primero guiaba, fíjense que un pretérito imperfecto indica una acción continua, ¿no? Está avanzando. Y después, en la estrofa 5, o noche que guiaste, porque ya terminó ese recorrido, terminó esa etapa y pasa a la siguiente. Y entonces recuerda esa noche con mucho agrado,
O noche, amable más que la alborada, o noche, que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada, y pasamos a la tercera etapa. En mi pecho florido, que entero para el solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le reglaba, y el ventalle de cedros aire daba. Cedro, almena y azucena, que son las 3 palabras resaltadas, son del cántico, perdón, del Cantar de los Cantares. Y ahí, clarísimo, ¿no? En la última estrofa, quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Ahí se da entonces la unión espiritual o matrimonio espiritual. Bueno, otro recurso es la repetición de palabras de la misma raíz, que acá ya lo marcamos, ¿no? Guía, guiaba, guiaste. Lo repite porque quiere hacer un énfasis. Acá no hay redundancia, digamos, en poesía, esto que en la lengua coloquial o en un texto uno cambiaría por un sinónimo, acá no se cambia. Se llama pleonasmo, que es una redundancia, ¿no? O repetición provocada con una intención estilística. La noche oscura está escrita entonces en lira, ¿no? Y ya dijimos que es el mismo metro de los otros poemas. La noche oscura es el alma que se goza de haber llegado al alto estado de perfección, que es la unión con Dios por el camino de la negación espiritual. Este es el dibujo de la ciudad de Monte Carmelo, que ustedes lo conocen más que yo, por supuesto, lo pongo nada más porque es lindo verlo. Y donde se ve la negación espiritual con esa nada, nada, ¿no? Que es la manera de llegar a la cima del monte y no perderse por los caminos de los costados. Otro recurso es la alegoría. Entonces, ya lo expliqué, tengo un sentido literal en el texto y cada uno de los elementos del texto remiten a un segundo sentido que es el principal. Es un procedimiento buscado por el artista que quiere que nosotros nos quedemos con el sentido principal, que es el segundo. El pastor se queja porque la pastora no le corresponde a su amor en el sentido literal, pero lo que quiere el poeta es que nos quedemos con el alegórico. El pastor es Cristo, la pastora es la humanidad. Cristo como pastor se sube al árbol, que es el árbol de la cruz. Entonces el sentido alegórico es el principal. Hay que leerlo siempre en esta clave, saber que es una alegoría, como pasa también con las parábolas de Cristo. Tenemos que leer la parábola y saber que el sentido principal es el que se desprende de cada uno de los elementos del primer nivel. Otro elemento es el símbolo. Acá lo había puesto como segundo punto, ¿no? Particularmente hay 4 símbolos principales en San Juan de la Cruz: la noche, la llama, el matrimonio y la fuente. La noche representa ese estado del alma en busca del amado, pero que también es la fe. La llama es el Espíritu Santo, el matrimonio, que es la unión del alma con Dios. En el cántico espiritual, voy apurando un poquito, no sé cómo estamos de tiempo, también se ven los 3 momentos del proceso místico: la etapa purificativa, la iluminativa y la unitiva, que por supuesto no van uno detrás del otro, sino que se van relacionando. De hecho, para que ese salí pueda realizarse, ya tiene que haber sido tocada el alma por Dios. Esto se ve en los primeros versos del cántico espiritual. La esposa, que es el alma, le habla al amado. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Ya hizo el toque Dios en el alma y huye, como el ciervo. Viene el cazador y el ciervo se deja ver, pero después desaparece. Y entonces el cazador va a la saga del ciervo. Y así Dios también se va dejando ver, se esconde, se vuelve a dejar ver. Pero ha tocado el alma que va detrás y le ha hecho una herida de amor, ¿no? El amor siempre deja entonces la herida. Y como él se fue, digamos, el amado, y no lo encuentra, tiene que salir detrás. Entonces a los otros pastores que están con él, ¿no? Pastores los que fuerdes, una pastora, allá por las majadas aloteros, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Acá también se ha visto un procedimiento que se muestra a la altura poética de San Juan, porque usa estos 3 verbos, adolezco, peno y muero, en una gradación significativa que muestra, ¿no?, cómo va hacia una situación más profunda. Adolezco, primero, significa que me está faltando. Segundo, eso me produce una pena profunda. Y tercero, ya muero por la ausencia. Entonces ahora, como no lo encuentra, va a pedir a alguien que le haga de tercería. En la literatura aparecen mucho las tercerías en los medianeros en amor, por ejemplo en la Celestina. El tercero es una persona que busca que se encuentren los enamorados. Generalmente son negativos, porque son amores inmorales, pero en este caso no lo es, y sin embargo busca la tercería. San Juan de la Cruz lo dice: en esta canción el alma se quiere aprovechar de terceros y medianeros para con su amado, pidiéndoles le den parte
de su dolor y pena, porque propiedad es del amante, ya que por la presencia no puede comunicarse con el amado, de hacerlo con los mejores medios que puede. Entonces, la tercería, que también era una larga tradición literaria de tercerías, y entonces va a buscar a los pastores. Bueno, esto ya lo vimos. Entonces, ¿quiénes son los pastores? Bueno, las pasiones, los afectos del alma ya sosegados. Vamos a ver algunas marcas ahora de los procedimientos. Ya vimos, ¿no es cierto?, la gradación significativa, adolezco, peno y muero. Vamos a ver ahora por dónde lo va a buscar. ¿Por dónde lo busca? Bueno, los montes y riberas, pero no se va a detener en las delicias del camino ni ante los obstáculos y dificultades. Ya hemos puesto la F que muestra el esfuerzo, ¿no?, de esa persecución. Flores, fieras, fuertes, fronteras. Todos los sustantivos de esta estrofa, ¿no?, tienen Fs iniciales. También le va a preguntar a las criaturas si han visto pasar al amado. Está en un locus amenus, está en una Arcadia. Hay pastores y bosques, espesuras, prados de verduras, de flores esmaltados. En ese lugar arcádico en que está, le pregunta a las cosas si han visto pasar al amado. Y le responden las criaturas que sí. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura. Un poco más adelante, entonces, viene la llaga del amor, que dice, ¿quién podrá sanarme de este toque del alma, de esta herida de amor? ¿Quién podrá sanarme? Y lo repite varias veces. Si me has herido, ¿por qué no me sanas? ¿Y de qué modo se puede sanar la herida de amor? Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. La única manera de sanar las llagas del amor es uniendo al amante con el amado, ¿no? Acá hay toda una tradición literaria, ¿no? Hasta el ciervo herido está hasta en Virgilio también, ¿no? La idea del ciervo herido, que pide que sea llevado también, ¿no? Esa herida se sana solamente en la unión con el amante. Lo marcado en rojo son las antítesis o contradicciones. Puesto que me le has robado, ¿por qué así le dejaste y no tomas el robo que robaste? De cuando alguien robado quiere que el ladrón se lleve lo robado, ¿verdad? Esas son entonces las contradicciones. O también, máteme tu vista y hermosura. O más arriba, vida, no viviendo donde vives. Todas las antítesis. Son todos procedimientos literarios, ¿no? No son casuales. Bueno, y ya dijimos que todo lo que está en azul tienen también unidad temática. Cuando termina la búsqueda, el esposo dice, ¿no?, vamos avanzando, nos falta mucho, la blanca palomica al arca con el ramo se ha tornado, ya la tortolica al socio deseado en las riberas verdes ha hallado. ¿Por qué lo encontró? Por esto que dice después, en soledad vivía, en soledad puesto ella su nido, y en soledad la guía sola su querido, también en soledad de amor herido. Esa ha sido la condición para que se puedan encontrar el amado con la amada. La idea de lo místico como algo cerrado, el encuentro de los amantes, es en un espacio en soledad, y se va notando con una serie de palabras. Gocémonos, amado, y vamos a ver en la hermosura. Perdón, y vamos a ver en tu hermosura al monte y al collado, domando el agua pura, entremos más adentro en la espesura, ¿no? Está en color la idea de la soledad, lo escondido de la experiencia mística. Habla de cavernas, que están bien escondidas, y allí nos entraremos. Y finalmente, el aspirar del aire, el canto de la dulce Filomena, ¿no? Al final, cuando ya se da esa unión, aparece la Filomena, que es el ruiseñor que canta en la primavera, es decir, que ha pasado el invierno en la tribulación y llega ahora el momento del gozo de Dios. Donaire, entonces, en la noche serena, con llama que consume y no da pena. Otra vez lo mismo, una llama que consume, que quema, pero no daña, ¿no? Tenemos ahí otra vez la contradicción. Bueno, finalmente la unión mística. Y en la llama de amor viva, también, para ver algunos recursos más, Canciones del alma en la íntima comunicación de unión de amor de Dios, es solamente la última etapa, la unitiva, la que aparece acá. Por eso el tono es tan exaltado, porque está mostrando eso. Fíjense, todas las estrofas tienen signos de admiración. Hay una cantidad de interjecciones, o, por todos. O el cuán manso, que también es una marca admirativa.
También tenemos, ya como ya hemos señalado, los oxímoron, cauterio suave, regalada llama. Las antítesis, contradicciones, paradojas, tiernamente hieres, matando, muerte en vida, las has trocado, las has cambiado. El lenguaje está lleno de contradicciones, el lenguaje de los opuestos propio de la mística. Y la última, que dicen los críticos, que es la cumbre de la lírica. Es esa canción o estrofa. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Fíjense las eses, manso y amoroso recuerdas en mi seno, la idea del sosiego, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. ¿No? Esta dicen que es la cumbre, esta canción o verso. Bueno, y finalmente los momentos del itinerario espiritual, que esto usted los conoce mejor que yo, pero saber que en poesía también se va marcando, ¿no? Tienen que estar siempre en la poesía. Conocimiento de sí mismo, que exige un silencio riguroso y soledad indispensable para alcanzar esta primera etapa del camino místico. El conocimiento de las criaturas, conciencia de que todo cuanto proviene de lo alto es bueno y está bien, lo creado es delatador de Dios. Mientras el alma más ve las cosas, más busca a su autor y menos se complace solo en ellas. Acá se puede ver también como otra fuente literaria para meditar y comparar el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, que algunos también lo han considerado como panteísta, pero no es ninguna exaltación, por supuesto, panteísta, sino el ver a Dios a través de las criaturas, ¿no? Otro gran místico, San Francisco de Asís. Ese poema, el Cántico de las Criaturas de San Francisco, es muy importante. Es el primer poema en una lengua itálica no latina que da origen a la literatura italiana, en dialecto umbro, el Cántico de las Criaturas. Bueno, en la plenitud del salir inicial, dejando no solamente lo malo, que ya se dejó antes, ¿no es cierto?, en la vía purificativa, sino todo lo que es, aunque es lícito, que también está en el poema Jauja de Castellani, ¿no? Rompí todas mis cosas, implacable exterminio, y dice, quedé sin rey ni patria, refugio ni dominio, mi madre y su pañuelo llorando en el balcón. Dejó a la patria, el rey y la madre, que todo amor ilícito, obviamente, pero nada de eso merece ser cambiado. O sea, Dios no es más que todo eso. Todas estas cosas son hermosas, pero simplemente es no me alcanza, las cosas me hablan de Dios, pero tras de las cosas veo su presencia, y cuanto más me gritan la presencia de Dios, más me duele su alejamiento. Tercero, la búsqueda del amado. El Dios de los cristianos es un Dios oculto. En sus designios está hacerse buscar. En la área de las divinas tinieblas, del pseudo Dionisio, la noche del sentido y del espíritu. Y finalmente, el encuentro con el amado. A la noche oscura sigue la alba luminosa, y eso se tiene que ver en la poesía mística, porque poesía mística es solamente la que expresa el amor abrasador, con ese, ¿no?, que quema, del alma por Dios, en la perspectiva o retrospección de un contacto experimental con el divino amado. Entonces, la poesía mística expresa una experiencia ya vivida, por eso los verbos al final están en pasado, como algo que ya ocurrió. En el momento en que se compone este poema, ya se ha tenido esa experiencia. Y lo expresa porque es un desborde, ¿no? Quien vivió esa experiencia lo necesita expresarlo. Ahora, la experiencia mística difiere de la experiencia poética, ¿no? Solo es poesía mística la que expresa el amor abrasador del alma por Dios en la perspectiva o retrospección de un contacto experimental con el divino amado. Pero la experiencia mística difiere de la experiencia poética. No es lo mismo ser poeta que ser místico. Hay quienes creen que San Juan de la Cruz escribía muy bien porque, como estuvo en contacto con Dios, tuvo como este don también, pero son dos cosas distintas. Hay místicos que no han sido poetas. Hay poetas religiosos que saben imitar los símbolos y la temática mística y no son místicos. El poeta místico tiene la doble función de aprender a Dios y de someterse a la incitación y capacidad de trasladar esa aprehensión a una obra de arte, es decir, a una poesía mística. Para poder trasladar esa experiencia a la poesía, tiene que ser poeta.
Puede o no el místico intentar comunicar su experiencia a otros escribiendo sobre ella. Ahora, si se decide por exteriorizar su experiencia, lo hará según sus aptitudes literarias, en buena o mala prosa, en torpes ritmos o en auténtica poesía. Entonces, de San Juan de la Cruz hay que decir que él era verdaderamente poeta, tenía las aptitudes, pero también aprendió a componer. No es que escribe bien porque es santo, ¿no? Dijimos que se puede ser muy santo y escribir horrible, o escribir muy bien y no ser buena persona, ¿eh? Va por causas distintas. El arte es una virtud del entendimiento práctico y no va por el mismo cauce que las virtudes morales o las teologales. Pero, como dice Castellani, cuanto más noble y elevada sea el alma del artista al crear, alcanza esferas más altas de belleza. Los santos que han sido artistas, pocos, y que han ejercido su arte, más pocos aún, son la cumbre de la humanidad. Esto se da justamente en San Juan, ¿no? Él, sin haber querido ser poeta, llegó a ser el gran poeta, pero lo llegó a ser justamente porque en él se unieron el santo por un lado y el artista por otro. Y por eso tenemos en él la cumbre de la humanidad. San Juan de la Cruz, patrono de los poetas de la lengua española, entonces título realmente bien merecido. Bueno, hasta acá, si es que no se me durmieron los monjes, serían un poco las exposiciones, mucho más, pero bueno, estamos dentro de un horario ya, podemos decir. Espectacular, Liliana. Bueno, quedan tantas cosas, ¿no? Pero bueno, es una introducción para que ustedes vean que hay líneas, ¿no? Para seguir. Sí. No, pero espectacular la presentación. Bueno, primero comentarle a todos que en principio este texto o el tema va a estar en uno de los artículos, ¿no? Que nos prometiste que lo vas a poner por escrito para nuestra revista del Sanjuanismo Vivo. Lo que yo iba siguiendo un poco, que cuando la di hace mucho me la desgrabaron y ahí tengo eso, pero no sirve. Hay que armarlo, ¿no? Pero sí, bueno, prometo que lo paso. No voy a prometer mucho porque el padre Gabriel Prado me va a decir que tengo una deuda con él. Ahí está Gabriel Prado. Lo veo que está por lo menos su nombre, no sé si está. Sí. Bueno, vamos a tratar de llegar. Sí, es algo que está pendiente. Y bueno, y algo que para mí fue un descubrimiento, seguramente para ustedes no, pero me encantó encontrar el pseudo de Dioniso y encontrar ahí todos los temas, ¿no? Qué increíble. Sí, porque menciona varias veces el cuarto de tinieblas, ¿no? Sí. Como un símbolo de la contemplación. Sí. Yo no sé si alguno de los otros compañeros quiere hacer alguna pregunta. Tristán se tuvo que ir a una reunión, entonces dejó un agradecimiento. Bueno, espero que les sirva, que sea al menos, ¿no? Una presentación de cómo hay todo un arte. Eso es lo que a mí me interesa, hay un arte. No escribe así solamente porque, bueno, el Espíritu Santo no escribe, sino que también tiene el conocimiento. Aparte, en esas épocas eran muy completos, ¿verdad? La idea de toda la literatura, que estudia letras, conocía a los grandes autores, ¿no? Ahí creo que el padre Nieto quiere hacer una pregunta, ¿no? Podría hacer una pregunta, digamos, no sé si es válido o no, pero para... Sí. Porque mientras los monjes se duermen, los apostólicos estamos despiertos acá, digamos. Yo me acuerdo haber leído algunas veces sobre, la influencia de Fray Luis de León, el agustino, ¿no? En San Juan de la Cruz. Y simplemente esta opinión, porque me acuerdo haber leído Salvador Muñoz Iglesias, que creo que es especialista en San Juan, en Fray Luis de León, y también tiene muchos artículos en San Juan de la Cruz. Colin Thompson creo que es americano, y tienen disputas, digamos, todos coinciden en que la influencia literaria de Fray Luis de León en San Juan de la Cruz, pero varios dicen que en lo doctrinal ese influjo fue pequeñísimo, dicen algunos, ¿no? Y se estudia mucho, hasta de lo poco que yo conozco, se argumenta mucho con la exposición de San Juan de la Cruz al Cantar de los Cantares, que entiendo que la publicación es muy tardía, digamos,
San Juan de la Cruz, yo estaba justamente, me levanté a buscar este libro de la formación universitaria de San Juan de la Cruz. Estudié un solo año, probablemente, con Fray Luis de León, donde les puso el Tratado de Fide en el 67 y 68, y creo que la tercera edición del Cantar de Fray Luis de León es del 89, y el cántico está escrito antes, el de San Juan de la Cruz, ¿no? Como 4 años antes. Entonces, una pregunta sería saber cuál es tu opinión sobre eso. Si la influencia literaria dicen que todos la coinciden en general, pero si la influencia doctrinal está al mismo plazo o es muy... Yo eso, la verdad que no lo he estudiado como para poder contestarle a este nivel, pero sí saber que hay una influencia sobre todo en este quehacer artístico, es en lo que acá nosotros vemos en este campo solamente, ¿no? En las temáticas poéticas, en los tópicos que está utilizando, en el metro, ¿no? Que tienen como una misma fuente. Lo que yo he encontrado que no nos sigue tanto en su humanismo, en las ideas, sino es una influencia en este campo de la creación literaria, es en el que yo puedo decir, ¿no? Que sí se ve, pero posiblemente porque ambos han leído las mismas fuentes y porque también en ese momento está en vigencia y está en boga estos metros y esta forma de escritura que comienza Garcilaso, que es darle a la lengua española una altura literaria. Entonces la búsqueda de los motivos, de los símbolos, de los tópicos, de las imágenes, siguiendo las mismas fuentes. Es hasta donde yo puedo decir que hay una influencia. Y hay evidencia que él conoció, porque Garcilaso es anterior a ellos, me parece, ¿no? Muere antes, ¿no? Sí, muere antes. Que es el que eleva la poesía, porque hasta el momento era muy, muy rústica, como decíamos, ¿no? Muy dura, y él es el que introduce el endecasílabo, por ejemplo, el verso que es de la poesía italiana. El soneto, por ejemplo, lo introduce Garcilaso, y como dijimos, esta creación de metros que después van a ser tan felices, como el caso de la lira, que va a usar tanto por la musicalidad que tiene, ¿no? Esas serían las influencias que yo puedo decir. Después, en campo de las ideas, se lo dejo padre para que usted lo estudie. Yo no voy a la rama contemplativa, ¿no? Pero sí en el campo de la creación artística. Sí. Y ciertamente tienen que haber leído San Juan, haber conocido la poesía de Garcilaso, no solamente la poesía de lo divino, sino todas las obras de él. Pues me ha llamado la atención eso que discuten sobre el aporte doctrinal de uno sobre otro. Sí, de hecho, en el texto que yo manejaba, bueno, que era muy rápido, pero que no sigue tanto las ideas humanistas de Fray Luis, sino que la influencia es en el campo de la creación artística. Humanismo. Y aparte, por ejemplo, de Fray Luis de León se dice que es un poeta religioso, pero no un poeta místico. Claro. Estaría más bien su poesía ligada a la etapa de la vía purificativa. Creo que él mismo dice, Fray Luis de León, que él no ha tenido experiencia mística, ¿no? Pero no es un místico. Pero sí están esos otros elementos de la simbología del primer paso, ¿no? De la etapa ascética, podemos decir, que es la que se ve ahí. Más. Y después, otra pregunta, pero más banal, digamos, si se quiere. En el ámbito así de los estudiosos actuales de literatura española o poesía española, sí, más allá del ámbito católico, religioso, es reconocido, obviamente calculo que sí, la autoridad de San Juan de la Cruz como poeta, sí, pero la supremacía sobre los demás, aún en poetas que no son... Primero, cuando se habla de poesía mística, la cumbre es San Juan. Ya. La cumbre de la poesía mística, claro, es el que los símbolos llevó a su mayor desarrollo. Sí. De hecho, bueno, yo ya estoy más en la puerta de salida de la docencia, porque ya, ¿no? Que en la entrada, cuando digo mi época de facultad son unos años atrás, pero a nosotros nos tocó, del siglo español solamente vimos lírica, claro, y vimos a San Juan de la Cruz en la facultad, y entonces yo tenía un doctor en letras que se había especializado en San Juan, tenía muchos artículos, y decía que él tenía colegas conocidos que no conocían la lengua española y la aprendieron para poder leer a San Juan de la Cruz en la lengua original. Realmente es destacado y aparece en todos los manuales, en los libros. Uno no puede decir la llama o la noche sin ir a San Juan. Realmente sí, es poeta destacadísimo en las letras.
¿sí? Sí. Ahí Gabriel también levantó la mano. No, están quienes no lo Sí. estudian, por supuesto, por razones ideológicas, pero el que sabe de poesía, vale, que tiene que pasar por su mano. Claro. Si no, es incompleta su formación. Bueno, muchas gracias por todo, ¿no? Bueno. Gabriel. Sí, yo iba a comentar solo con eso que dijo Gustavo, que por más que hay un desfasaje entre la publicación del cántico y la traducción del cántico de Fray Luis de León, es anterior lo que hace Fray Luis de León, pasa y se publica después porque se lo encuentran tirado limpiándole la celda, que se encuentran ahí los papeles y ahí lo publican y de hecho les trae problemas, todo, porque en esa época no se podía traducir el Cantar de los Cantares, no sé qué, pero me parece que es anterior lo de Fray Luis de León, por más que se haya publicado antes lo de San Juan de la Cruz. Lo que pasa es que, bueno, es mayor, se muere el mismo año, perdón, Fray Luis de León es mayor y fue su maestro en Salamanca, entonces también uno sabe qué conversaron, qué aprendió, qué le enseñó, y los escritos en esa época también sabemos que tiene su dificultad, ¿no?, en transmisión. Pero sí. Son 3 ediciones latinas, la del comentario del cántico de Luis de León, y algunos dicen que es anterior, e incluso hablan de una edición española, que no, creo que nadie sabe seguro si fue el original en español, pero bueno, la tercera edición es posterior, ¿no? Pero sí, ciertamente lo vienen trabajando de antes. Sí. A veces se pone por escrito tardíamente, ¿no?, lo que se consideró. Sí. Bueno, no sé, si hay algo más, sí. Espero que les haya servido, que haya sido Liliana, útil. sí, nos vino espectacular. Muchísimas gracias. Y nada, te agradecemos enormemente. Bueno, y pueden seguir indagando en el tema del pastor, ¿no es cierto? Todas las imágenes tan hermosas que aparecen ahí, que están en la tradición literaria, ¿no? Partimos desde Teócrito, Virgilio y sigue toda la línea. Si algún día, no sé, si han leído la égloga cuarta de Virgilio, también pueden aprovecharla. Leer alguna cosita de Virgilio para ver cómo es el antecedente también de toda esta poesía bucólica. Yo los tengo que dejar, tengo una reunión en 1 minuto, así que mil gracias. Bueno, gracias. Pero sí, en principio. A la familia. Me honró con Y bueno, Liliana, muchas gracias. Y ya damos así por finalizada la reunión. Gracias a todos también. Y bueno. Bueno, muchas gracias. Saludos. Bueno, muchas gracias, Liliana. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.